Buenas, buenas, ¿cómo estamos, hermanos? ¿Qué tal la semana? ¿Tuvo buena semana o tuvo una semana complicada? Estamos en el último mensaje de la serie La Segunda Venida de Jesucristo. Hay mucho que predicar acerca de la Segunda Venida de Jesucristo. Ya llevo creo que 4 o 5 mensajes. Vamos a terminar hoy, ya después volvemos otra vez con otra serie de la Segunda Venida de Cristo, porque hay mucho, ¿ah? La iglesia primitiva tenía 2 saludos. Cuando se encontraban los cristianos tenían un saludo cuando se encontraban y otro saludo cuando se despedían, ¿verdad? Cuando 2 cristianos se encontraban, se decían Shalom, que significa la paz de Dios sea contigo. Y cuando se despedían decían Maranata, que significa Cristo viene. Entonces esos eran los 2 saludos. La iglesia primitiva cada día esperaba la segunda venida de Jesucristo, por eso se decían Maranata y Maranata y Maranata. Entonces ellos esperaban la segunda venida de Cristo en su época, en su tiempo, y así debe ser. Cada cristiano en su época, en su momento, debe estar esperando la segunda venida de Jesucristo. Vimos que el día y la hora nadie sabe. Sí, no sabemos el día ni la hora en que Jesucristo venga. ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos el día y la hora? ¿O por qué Dios no dijo, mira, tal día o tal hora? Hermanos, porque el énfasis no está en la fecha. La importancia de la segunda venida de Jesucristo no está en la fecha, no está en la hora, está en nuestra vida, en cómo vivimos. Eso es lo importante. Sí, lo importante de la segunda venida de Jesucristo es, bueno, ¿cómo estoy viviendo? Cristo viene pronto, pero ¿lo estoy esperando? ¿Cómo está mi vida? Y también vimos, hermanos, bueno, no sabemos el día ni la hora, pero sí hay muchas señales, ¿verdad? Hay muchas señales, pero categorías hay 6. ¿Se acuerdan las categorías? Creo que el jueves estuvimos acá arriba en la nueva construcción en el templo, y ya ven que cayó una granizada. ¿Qué día cayó la granizada? El martes cayó la granizada, y ahí estábamos con el arquitecto, y alguien le preguntó al arquitecto, oye arquitecto, ¿y esa granizada hubiera resistido aquí el techo? Y dice, sí. Y luego dice, mire, él mismo dijo, los tiempos han cambiado mucho. Sí. Y habló de la granizada, fíjese, una persona no cristiana, notando el cambio en la naturaleza. Esa granizada no es normal. Entonces, hay señales que nos hablan de la segunda venida de Jesucristo, y debemos estar preparados como iglesia. Es el evento más glorioso. Mire lo que dice, busque ahí en Tito capítulo 2, verso 13. Tito capítulo 2, verso 13. Y después buscamos, póngase de pie. Después nos vamos a 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Tito 2:13. Después de 1 y 2 de Timoteo. 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, y luego está Tito, ¿verdad? Lo tenemos, el verso 13. Vea cómo describe la segunda venida de Jesucristo. Lo tenemos aguardando. A ver, no los escucho. Bueno, le doy tiempo. ¿Ya lo encontró? Dice la palabra de Dios, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿quién es nuestro gran Dios? Jesucristo. Mire, le dice nuestro gran Dios y Salvador
¿qué? Jesucristo. Y lo dice, aguardando. ¿Qué es aguardando? Esperando, ¿verdad? Pero es como, de verdad, estoy aguardando, lo estoy cuidando, lo estoy esperando. Dice, aguardando la esperanza, ¿qué? Entonces, ¿cómo le llama la segunda venida de Jesucristo? Ajá, ¿cómo le llama? La esperanza bienaventurada. Entonces, la segunda venida de Jesucristo para el creyente no es algo para que nos cause miedo, no es para que nos cause temor, no, es una bienaventuranza. Bienaventuranza quiere decir feliz, doblemente dichoso. Entonces, para el creyente, la segunda venida de Jesucristo es algo glorioso, es algo gozoso. ¿Y por qué le llaman la bienaventuranza gloriosa? Pues vamos a 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. ¿Por qué bueno, también se le llama la bienaventuranza bendita? Vamos a ver, ¿por qué le llaman la bienaventuranza bendita? Porque la segunda venida de Jesucristo está llena de bendiciones, no de amenazas, no de temores, no de miedos. No, para el creyente la segunda venida de Jesucristo está llena de bendiciones. Y aquí las vamos a ver en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Lo tenemos. Mire, aquí en este pasaje que vamos a leer, había la iglesia de Tesalonicenses que estaba siendo perseguida, que estaba siendo despojada de sus bienes, y aparte de ello, había cristianos que estaban muriendo, y ellos decían, bueno, ¿qué va a pasar con ellos, con los que están muriendo? Y otros estaban pensando en retroceder. Ellos decían, bueno, ¿tiene sentido todavía esperar la segunda venida de Jesucristo? Mira todo lo que está pasando, mira todo lo que estamos sufriendo, mira todo lo que nos están haciendo, mira, nuestros seres amados están muriendo. Y ellos se preguntaban, ¿tiene sentido? Todavía hay que seguir esperando la segunda venida de Jesucristo. Mire, había gente que estaba pensando en retroceder, en dejar su fe, en dejar su iglesia, en dejar el cristianismo. Y Pablo les va a escribir, mire, para fortalecer la fe. Y sabe que para fortalecerles la fe les habla de la segunda venida de Jesucristo, porque no importa cuál sufrimiento estemos viviendo, la segunda venida de Jesucristo trae esperanza. Así que verso 13 comienzo yo y usted el verso 17. Vea todas las bendiciones de la segunda venida de Jesucristo. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué dice? Por tanto, alentaos los unos a los otros. Dice, anímense los unos a los otros. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba desanimada. Porque la iglesia estaba dolida, porque la iglesia quería retroceder. ¿Y cuál era el motivo de su desánimo? Que los estaban persiguiendo, que sus seres amados estaban muriendo. Y ellos se preguntaban, ¿qué va a pasar con ellos? Se la perdieron, no van a estar en el reino. Y por eso el verso 13 dice, tampoco queremos, hermanos,
que ignoréis acerca de los que duermen, para que ¿qué? No os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dice que no te entristezcas como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuáles son los otros que no tienen esperanza? Pues los que no han creído en el Señor. Sí hay dolor cuando perdemos a un ser amado. Sí hay tristeza cuando tenemos que sepultar a un ser amado. Pero dice Pablo, pero no te entristezcas como aquellos que no tienen. Es diferente. Buen Dios y Padre Celestial, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre, Dios, porque aún en medio del dolor, en medio de nuestras crisis, Padre, tenemos esperanza, Dios, y nuestra esperanza no está puesta en este mundo, Dios. Nuestra esperanza está puesta en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Porque cuando Él venga, Padre, se acabará toda tristeza, todo dolor. Él enjugará toda lágrima. Él establecerá su reino entre nosotros, Padre. Y Señor, ayúdanos a santificarnos cada día, Dios, para esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede sentarse. Entonces a la segunda venida de Jesucristo se le llama la bienaventuranza bendita, porque está llena de bendiciones para el creyente. Bendición tras bendición. El pasaje que leímos habla de puras bendiciones. Dice, no te pongas triste. Y también nos habla de que seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes. Bendiciones. Y bendición tras bendición tras bendición. Entonces el cristiano, por muy atribulado que esté, por muy afligido que esté, aunque la situación se ponga muy complicada, mire, nuestra esperanza, y es nuestra única esperanza, es la segunda venida de Jesucristo. El mundo se va a complicar, el mundo se va a poner cada vez peor, la maldad irá en aumento, pero nuestra esperanza, hermanos, no está en nuestros gobiernos, no está en la política. Nuestra esperanza está en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿estamos esperando la segunda venida de Jesucristo? Hay señales en nuestra vida que digan que estamos esperando la segunda venida de Jesucristo. Había unos pescadores que su trabajo era pescar. Ese era su oficio. De eso vivían ellos y sus familias. Y un día estos pescadores se subieron en su barca. No era un gran barco pesquero, era una lancha, pero se subieron en su lancha, se fueron a pescar, estuvieron en alta mar, y allí en alta mar los agarró una tempestad muy grande que casi se mueren. Estuvieron desaparecidos varios días. Y sus familiares, al ver que sus seres amados no venían, ellos empezaron a reunirse en la playa. Ahí estaban desde la mañana hasta la noche, esperando a sus pescadores, esperando a sus seres amados. Y por las mañanas ellos clamaban a Dios: Dios, bendícelos, Dios, cuídalos, Dios, tráelos con bien. Y por la noche ellos encendían una veladora cada quien, para que los pescadores tuvieran una luz en la oscuridad que los guiara a la orilla de la playa. Y ahí se miraban todas esas pequeñas luces, multitudes ahí en la playa, esperando a sus seres amados. Después de varios días, los pescadores llegaron. Y ahí estaban sus seres queridos para darles la bienvenida. Los abrazaron, los besaron, se regocijaron con ellos, se alegraron con ellos. Pero a un pescador nadie lo fue a recibir en la playa.
Y él se fue triste, cabizbajo. Cuando llegó a su casa, abrió la puerta y ahí estaba su esposa acostada en la hamaca. Y cuando su esposa ve que su esposo llega, ella rápido se baja de la hamaca, va y lo encuentra y le dice: mi amor, qué bueno que llegaste, te estaba esperando. Y el pescador le dice: y si me estabas esperando, ¿por qué no estabas como los demás en la playa? Y me pregunto, ¿estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuáles son las evidencias que dicen que estoy esperando la segunda venida de Jesucristo? Porque hay gente como la mujer que dice: estoy esperando la segunda venida de Jesucristo, pero no está en la iglesia, no está en los caminos del Señor, no está comprometido con la obra del Señor, no está viviendo en santidad. Estamos enredados en el mundo, estamos siendo seducidos por el mundo y decimos que estoy esperando la segunda venida de Jesucristo. Sí, pero ¿cómo la estamos esperando? ¿Consagrados a Dios o metidos en el mundo? Mire, la segunda venida de Jesucristo nos confronta con nuestra vida. La segunda venida de Jesucristo nos confronta con nuestra vida. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo para la gloria de Dios? ¿Qué estoy alcanzando para la gloria de Dios? ¿A quién le estoy predicando para la gloria de Dios? ¿O qué estoy dando para la gloria de Dios? Porque hay evidencias que dicen que un cristiano está esperando la segunda venida de Jesucristo. Pero también hay evidencias que dicen cuando no estamos esperando la segunda venida de Jesucristo. El pasaje bíblico que leímos trata de una iglesia dolida, de una iglesia sufriente, de una iglesia que estaba perdiendo a sus miembros porque los estaban matando. Y a otros estaban muriendo por la enfermedad, por lo que sea. Pero había evidencias de que estaban esperando la segunda venida de Jesucristo. Aunque estaban algunos titubeando, diciendo: bueno, ¿vale la pena ser cristiano? ¿Vale la pena todavía esperar la segunda venida de Jesucristo? Porque mira, nos están matando. Porque mira, nuestros seres queridos están muriendo. ¿Dónde está Cristo? ¿Por qué no ha venido hoy? Y sabe que muchos de nosotros es lo que nos cuestionamos. Bueno, ya pasó mucho tiempo. ¿Por qué Jesucristo no viene? Si los primeros cristianos lo esperaban y no vino, y ya han pasado 2000 años, ¿y por qué el día de hoy no viene? Y sabe que muchos cristianos han dejado de esperar la segunda venida de Jesucristo. La iglesia de Tesalonicenses estaba sufriendo. Y algunos se preguntaban: ¿todavía va a venir? ¿O cerramos la iglesia y nos dedicamos a otra cosa? Y el apóstol Pablo les dice: nuestro Señor Jesucristo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Hoy vamos a ver la bienaventuranza bendita, porque esa es la bendición más grande que el cristiano puede esperar. Esa es la bendición más grande para el Hijo de Dios que está consagrado, que está esperando la segunda venida de Jesucristo. Esa es la bendición más grande. Así que, en primer lugar, mire, la segunda venida de Cristo se le llama la bienaventuranza bendita, porque podemos consolarnos por la muerte de un ser querido. Porque cuando Jesucristo venga, Él le va a resucitar, Él le dará la vida eterna. Fíjese bien, la primera bienaventuranza
de la segunda venida de Jesucristo, la primera bendición de la segunda venida de Jesucristo, es para todos aquellos que hemos perdido a un ser amado, que hemos visto cómo la muerte nos ha arrancado a un ser amado, porque cuando Jesucristo venga, Él le va a resucitar. Una de las cosas que más sufrimiento causa al ser humano es la pérdida de un ser amado. Es ver morir a alguien que amamos. En 1960, John F. Kennedy fue electo presidente de los Estados Unidos. Y pocos días antes de su investidura como presidente, invitó a don Billy Graham a Florida a jugar golf y a pasar la tarde con él. Y mientras jugaban golf, John F. Kennedy le preguntó a don Billy Graham: pastor, dígame, ¿usted cree que Jesucristo vendrá por segunda vez a la tierra? Y don Billy Graham le respondió: señor presidente, yo creo que nuestro Señor Jesucristo volverá por segunda vez a la tierra. Y John F. Kennedy le dijo: pues explíquemelo. Y dejaron de jugar golf, entraron a la oficina. Billy Graham le habló de la segunda venida de Jesucristo y después se despidió. Pero Billy Graham salió preguntándose ¿por qué quería saber de la segunda venida de Jesucristo? La respuesta vino 3 años después. 3 años después asesinaron a John F. Kennedy. Mire, y su funeral fue transmitido por televisión y lo vieron más de 1,000 millones de personas alrededor del mundo. Y más de 1,000 millones de personas alrededor del mundo escucharon por televisión cuando se leyó este pasaje. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire, para todos aquellos que han sufrido o están sufriendo o sufriremos la pérdida de un ser amado. Este es un poderoso mensaje. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Tiene usted una madre que creyó en Cristo y ha muerto? ¿Tiene usted un padre que creyó en Cristo y ha muerto? ¿Tiene usted un esposo, una esposa que creyó en Cristo y ha muerto? ¿Tiene usted un hijo, una hija, un hermano, una hermana que creyó en Cristo y ha muerto? Pues consuélese. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire, la iglesia de Tesalónica estaba viviendo una crisis. No sé si había epidemia, pero estaban muriendo. Y sepultaban uno y sepultaban otro y otro y otro. Y ellos se preguntaban: ¿qué está pasando? ¿Por qué están muriendo? ¿Qué va a pasar con ellos? Ellos pensaban que se las habían perdido porque en la iglesia se había infiltrado una filosofía griega que decía: no hay resurrección. Y ese era el pensar, esa es la enseñanza, esa es la filosofía. Murió un ser querido y se la perdió. No estará en las mansiones eternas, no estará en el paraíso. Y Pablo les dice: los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Nuestro texto dice que nuestro Señor Jesucristo viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Mire, cuando un rey tenía una gran victoria,
conquistaba al otro pueblo, al enemigo, conquistaba al otro rey. El rey vencedor se vestía con sus mejores ropas de gala, de triunfo, y enviaba a sus mensajeros, los trompeteros, que sonaban, tocaban, que anunciaban que venía el rey vencedor, que venía el rey triunfador. Y por eso cuando Jesucristo venga, Él va a venir con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Mire, porque Él ha conquistado la muerte, porque Él ha conquistado a nuestros enemigos, porque Él ha conquistado al infierno entero, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él dará su voz de mando y llamará a nuestros seres queridos que han muerto. Los llamará por su nombre, les tocará la trompeta, les dirá: sal fuera. Y esa es una orden con autoridad, es una orden militar que les dirá: levántate. Y nuestros seres queridos se levantarán del polvo, se abrirá la tumba y ellos saldrán para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que podemos consolarnos ante la muerte de un ser querido. La iglesia de Tesalónica no solo estaba dolida, sino que los que estaban vivos, ellos pensaban: ¿y qué va a ser de nosotros? ¿También vamos a morir? Ellos también le tenían temor a la muerte. Mire, uno de los peores temores del ser humano es: ¿qué va a pasar con mi ser que ha muerto? Y el otro: ¿qué va a pasar conmigo que estoy vivo? Había una tribu que vivía cerca de un río y ahí nadaban, se divertían, pero con el tiempo algunos que no sabían nadar se ahogaron en el río. Y los nativos, aquella tribu, le empezó a tener miedo al río. Se empezó a correr una leyenda, un mito que decía que en esas aguas del río había espíritus malignos y por eso ya no se metían al río. Un día hubo una peste en la tribu, la gente empezó a enfermar. Y del otro lado del río había un hospital que tenía la cura para la peste, pero la tribu, nadie quería arriesgarse, nadie quería cruzar el río, tenían miedo a los espíritus malignos que estaban en el agua. Entre ellos había un misionero que no sabía cómo hacerle para quitarles el miedo a la tribu. Y un día tuvo una gran idea, juntó a toda la tribu a la orilla del río y les dijo: pueden meterse, no hay espíritus malignos. Pero ellos no creían. El misionero dijo: tengo que hacer algo más. Metió su mano, su brazo en el agua del río y dijo: ven, no hay nada que me agarre, no hay nada que me jale, no hay ningún espíritu maligno. Pero la tribu seguía sin creerle. El misionero dijo: tengo que hacer algo más. Así que agarró agua, se lavó su cara, se lavó su cabeza y le dijo: ven, no me pasa nada, no hay nada. Pero la tribu seguía sin creer. El misionero dijo: tengo que hacer algo más. Y se metió en el río hasta la cintura. Estuvo caminando para allá y ven, no hay nada. Pero la tribu seguía sin creer. El misionero dijo: tengo que hacer algo más. Y se zambulló y salió al otro lado del río. Y empezaron a creer. Se empezaron a meter, a cruzar el río. Fueron sanados. Mire, ese es nuestro temor. Temor a la muerte. No se lo decimos a nadie. De eso lo comentamos a nadie. No hablamos con nadie. Pero le tenemos temor a la muerte. Y no se lo comentamos a nadie, no le hablamos a nadie de nuestra muerte porque queremos que nos vean como hombres de fe, como hombres de valor, que no le tenemos miedo a la muerte.
Pero ¿sabe cuál fue el primer temor en el huerto de Edén? El primer temor del ser humano, de Adán y Eva, fue el temor a Dios. Cuando ellos pecaron, se escondieron de Dios. Y el segundo temor del ser humano desde Génesis es el temor a la muerte. No queremos morir. Hacemos todo por evitar la muerte. Pero Cristo vino a quitarnos ese temor a la muerte. Mire, cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y hay otro pasaje que dice: el que ha creído en Jesucristo ha pasado de muerte a vida. Pero sabe que era difícil creer. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Jesucristo dijo: tengo que hacer algo más. ¿Y sabe qué fue lo que hizo? Resucitó a la hija de Jairo. La hija de Jairo acababa de morir, estaba postrada en su cama. Metafóricamente es como si Jesucristo hubiera metido la mano a esas aguas de la muerte. Y Jesucristo dijo: ya resucité a la hija de Jairo. Pero la gente no quería creer. Y Jesucristo dijo: tengo que hacer algo más. Y resucitó al hijo de la viuda de Naín, que ya estaba en un féretro, que ya lo llevaban a sepultar. Es como metafóricamente como si Jesucristo hubiera hecho algo más. Y después dijo: no me quieren creer. Resucitó a Lázaro. Y Lázaro ya estaba en la tumba, ya tenía 4 días que había muerto. Metafóricamente es como si Jesucristo se hubiera metido a las aguas de la muerte hasta la cintura. Pero aún así no le querían creer. Y Jesucristo dijo: tengo que hacer algo más. Y fue a la cruz del Calvario, murió, derramó su preciosa sangre, fue sepultado y resucitó al tercer día. Es como si Jesucristo se hubiera sumergido en las aguas de la muerte. Por eso es que usted y yo no debemos temer a la muerte. Y si tenemos a un ser amado que ya partió. Yo tengo una abuela, tengo un hermano, tengo un tío y tengo un hijo que los volvería a ver, A veces cuando daba consejería allá en Barrio Santa Cruz, donde fue la primera misión que pastoreé cuando llegué aquí, había un hermano ya viejito, que él ya se iba con el Señor. Y él estaba lleno de fe. Yo iba pues a prepararlo, a ayudarle, a hablar desde el cielo. No, él me hablaba. Y yo le decía: cuando llegue allá, dígale a mi hijo que aquí estoy, que un día lo voy a volver a ver. Y ese es nuestro consuelo. Tenemos seres amados que creyeron en el Señor y ya están con Él. Dice el apóstol Pablo: los muertos en Cristo resucitarán primero. En segundo lugar, la segunda venida de Cristo se le llama la bienaventuranza bendita, porque Cristo viene por su pueblo, viene a establecer su reino, viene a llevarnos con Él. Mire lo que dice el verso 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Dice: y así estaremos siempre con el Señor. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención aquí? Hay un poderoso mensaje. Cada palabra
de este versículo tiene un poderoso mensaje. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, luego nosotros, los que vivimos, es decir, el apóstol Pablo se cuenta entre ellos, entre los que están esperando la segunda venida de Jesucristo en su tiempo. Es el apóstol Pablo, y él dice, nosotros, dice, yo también, puede que esté vivo, dice, yo también espero la segunda venida de Jesucristo en mi tiempo. Él dice, luego nosotros, dice, los que hayamos quedado, ¿somos nosotros esos? Los que hayamos quedado, somos la generación que verá la segunda venida de Jesucristo. Mire, puede que sí o puede que no. Lo importante es que usted y yo estemos preparados para la segunda venida de Jesucristo. Que haya evidencias de que estoy esperando la segunda venida de Jesucristo. Y lo dice, seremos arrebatados. No sé si alguna vez le han quitado algo, le han arrebatado algo. Porque así será la segunda venida de Jesucristo. Es un arrebatamiento. El Señor nos va a arrebatar de este mundo, nos va a sacar de este mundo. La palabra griega para arrebatados es sarpazo, que significa arrancados, llevados a la fuerza. Porque cuando Jesucristo venga, mire, no va a haber nada ni nadie que nos pueda detener. Vamos a ser arrancados, arrebatados. Es decir, ni la muerte nos va a poder detener, ni la gravedad nos va a poder detener. Nosotros nos vamos a ir, vamos a ser arrebatados. Si usted pone diferentes tipos de metal, haga de cuenta que tenemos varios metales: zinc, hierro, cobre, cromo, oro, plata, platino. Y tomamos una cantidad pequeña de estos materiales y los escondemos debajo de la tierra. Y otros pocos de estos materiales lo ponemos encima de la tierra. Y les pasamos un imán gigantesco, así enorme. ¿Sabe que algunos metales serán atraídos por el imán? Aunque los pusimos debajo de la tierra, serán jalados. Y se pegarán al imán. Pero algunos metales no lo harán, aunque estén encima de la tierra. El zinc, aunque le pasemos un metal enorme, no se pegará al imán. El plomo tampoco lo hará, el cobre tampoco se pegará, el oro ni la plata ni el cobre se pegarán al imán. Pero el hierro o el fierro, aunque lo pongamos abajo de la tierra, le pasamos, va a salir y se va a pegar al imán. ¿Sabe por qué? Porque es de la misma naturaleza que el imán. Cuando Cristo venga, solo los que hemos creído en Él, nos iremos con Él. Porque solo los que hemos creído en Él, tenemos una nueva naturaleza. Tenemos la naturaleza de Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En las cosas viejas pasaron. Dice que nueva criatura es. Tenemos una nueva naturaleza. Tenemos la naturaleza de Jesucristo. Y cuando Él venga entre las nubes y dé la voz de mando, cuando nos llame a su presencia, mire, los que tenemos su naturaleza, ya sea que estemos sepultados o estemos vivos, nos iremos con Él.
nos iremos con Él. Y el texto dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. ¿Por qué? ¿Por qué no viene en la tierra? ¿Por qué no llega hasta la tierra? Dice, para recibir al Señor en el aire, para recibir al Señor juntamente con ellos en las nubes. Dice, para recibir al Señor, ¿qué? En el aire. Mire, me puse a investigar. ¿Por qué en el aire? ¿Por qué en las nubes? Hay 3 cielos. El primer cielo, las nubes. El segundo cielo, las galaxias, las estrellas, el infinito, allá. El tercer cielo, donde está el trono de Dios. ¿Y sabe en cuál cielo viene Jesucristo? En el primero, en las nubes. Pasó el segundo cielo. ¿Sabe quién está en el segundo cielo? Lo dice la Biblia: Satanás y sus demonios. Él opera en el aire. Y cuando Jesucristo venga, va a atravesar el segundo cielo y ahí va a haber una gran guerra. Ahí va a ser destruido Satanás y sus demonios. Ahí va a ser atado. Por eso es que la segunda venida de Jesucristo es la bienaventuranza bendita, porque viene a establecer su reino, viene a llevarnos con Él. Por último, en tercer lugar, la segunda venida de Cristo se le llama la bienaventuranza bendita, porque produce fuerza para perseverar. Miren, cuando los cristianos leyeron este pasaje, ahí en Tesalónica, los que querían retroceder, Pablo les dice: Él viene, espérenlo. Ellos cobraron fuerza y dijeron: no hay por qué retroceder. Pero la segunda cosa de la bienaventuranza bendita es que produce santidad mientras esperamos. Fíjese bien, la segunda venida de Jesucristo se le llama la bienaventuranza bendita, porque produce santidad mientras esperamos. ¿Hay santidad en su vida? Porque la santidad es una seña que dice que estamos esperando la segunda venida de Jesucristo. Si no hay santidad en nuestra vida, es porque ya no estamos esperando la segunda venida de Jesucristo. Y sabe que muchos de los primeros cristianos dejaron de esperar la segunda venida de Jesucristo. ¿Y sabe por qué la dejaron de esperar? Porque se les hizo que tardaba mucho. Por eso Pedro tiene que escribir y decirles: el Señor no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para que con todos, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si el Señor no ha venido todavía, es porque está esperando que todos procedan al arrepentimiento. El verso 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros. Dice, con estas palabras. Puede que haya entre nosotros un desanimado. Puede que haya entre nosotros uno que ha retrocedido.
Puede que haya entre nosotros uno que ha regresado al mundo. Dice Pablo, aliéntalo. Dile que regrese, dile que no se desespere, dile que se vuelva a santificar. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros. Está diciendo, anímate. Si ves que uno dejó de congregarse, dice, ve, anímalo. Si ves que uno está titubeando en su fe, dice, aliéntale, fortalece. Dice, fortalezas que los unos a los otros, aliéntense los unos a los otros, anímense los unos a los otros. ¿A qué? A esperar la segunda venida de Cristo en santidad. Termino con esta historia verídica. Esta me la contaron allí en el seminario, mi compañero de cuarto. Dice que en su iglesia había un joven que pues tenía síndrome de Down, estaba malito, era un niño especial, pero no faltaba a la iglesia. Ahí estaba todos los días de culto y pues creció en la iglesia. Y un día hubo un baile ahí en el pueblo y se le ocurrió ir al baile. Y pues ahí andaba en el bailón, ¿verdad? Bailando. Y de repente entró el mariachi tocando la trompeta. Cuando él escuchó la trompeta, se desmayó. Y ahí en el baile lo revivieron. Y ya cuando se recuperó le preguntaron, ¿qué pasó? ¿Por qué te desmayaste? Dice, es que escuché la trompeta y pensé que Cristo venía y me encontraba aquí bailando. Sí. ¿Dónde lo va a encontrar Cristo? Si Cristo viniera hoy, ¿dónde nos encontraría? Buen Dios y Padre Celestial, Señor, gracias por la segunda venida de Jesucristo, Padre. Es nuestra esperanza bendita, Dios. Es nuestra única bendición. Es lo único que esperamos, Dios. No esperamos otra cosa, Padre. Y Señor, síguenos santificando, Dios. Síguenos consolando por nuestros seres queridos, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén.